tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos al programa Abriendo Caminos. Hoy me encuentro con el maestro Orlando Morillo Santa Cruz. Hablar de pintura en Nariño es hablar de Orlando Morillo Santa Cruz, maestro en artes plásticas de la Universidad de Nariño, con estudios de grabado en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño. Maestro Orlando Morillo, coménteme usted dónde nació, qué estudios realizó y cómo fue su vinculación con el arte. Desde muy niño, desde muy temprana edad, siempre las aptitudes, ¿no?, al trabajo artístico estaban presentes, el dibujo principalmente y el estímulo de mi madre, ¿no?, para el desarrollo de las primeras imágenes que fueron alimentando toda esta vocación tan importante y que posteriormente se fue consolidando al terminar el bachillerato para definir estudiar en el Instituto de Artes de la Universidad de Nariño. Alternativamente estudié Derecho, terminando los 5 años y desde luego continué ya decidiéndome definitivamente por las artes plásticas y pues desde luego que estimuló mucho este desarrollo de la creatividad producto de mi ingreso como profesor a la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño. Y gracias a la Universidad de Nariño por su aporte pude lograr desarrollar mis estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona por un periodo de 6 años. Bueno, mi trabajo tiene una trayectoria que inicia con una influencia directa del surrealismo. Posteriormente ese surrealismo se va aplicando a todas las manifestaciones culturales latinoamericanas, siempre pensando en la visión identitaria, ¿no?, de lo local, de lo particular de nuestra cultura, principalmente de las expresiones primitivas, ¿no?, de las expresiones primigenias, de todo lo que tiene que ver con el origen, con la memoria. Entonces ese surrealismo se va transformando para llegar a tocar unas bases que en arte contemporáneo se denominan neobarroco. Entonces el neobarroco básicamente es una visión de la cultura que tiene como característica el ser nómada, o sea, de transmigrar por el tiempo. Entonces el neobarroco busca, dentro de otras características, la conexión con la memoria, ¿no?, con las culturas primitivas, con el pasado, la valoración del pasado, ¿no?, milenario, de las culturas ancestrales. Entonces es como traer ese pasado al presente, ¿no?, entendiendo que el pasado tiene unos valores muy importantes que sirven de fundamento, ¿no?, conceptual para la obra. Principalmente el pasado se lo tiene como fundamento, el pasado se lo tiene como conocimiento, el pasado como interrogación, el pasado como imaginación, ¿no?, y como conocimiento. Entonces es necesario traer el pasado para poder reorientar un poco los destinos del mundo, ¿no?, en este tiempo donde nosotros estamos a la deriva. Tenemos unas situaciones de incertidumbre terribles, hay un caos generalizado producto del derrumbamiento de la razón, de la caída y de la muerte, ¿no?, de la modernidad. Entonces la civilización, el progreso pierden horizonte, pierden sentido, y en ese sentido el neobarroco por eso se apoya en el pasado, para poder reorientar los destinos del mundo en este tiempo. Esa es una característica importante, la valoración del pasado y ese sentido nómada, ¿no?, de la cultura. El otro aspecto es tener en cuenta el cambio de paradigmas, ¿no?, es decir, cómo la verdad científica en esta crisis, ¿no?, a la que ha llegado la modernidad perdió su rumbo, es decir, la verdad científica ya no tiene sustento, ¿no?, ya no hay credibilidad en esa verdad absoluta. Entonces se busca
otro tipo de posibilidades de producción de conocimiento que ya no están anclados en la objetividad o en el sustento matemático, ¿no?, de la comprobación o de la visión de la certidumbre, digamos, sino que es conveniente entonces pensar en lo complejo, pensar en lo desconocido, pensar en el poder de la subjetividad, ¿no? Es decir, la subjetividad epistémica, lo que significa producir conocimiento desde el arte. Es la verdad del arte, entonces, la que suplanta de alguna manera toda esa visión cerrada, dictatorial, dominante que la ciencia tuvo y que generó todo este proceso de deshumanización tan terrible que nosotros estamos hoy sorteando. Entonces ahí el neobarroco acoge, ¿no?, todas estas posibilidades de contenido y nos lleva entonces a establecer un lenguaje capaz de dignificar lo humano, ¿no?, de potenciar el valor del ser, del individuo, de la persona, lo singular, no el objeto, no esa visión de la industria, de la tecnología, no esa visión de la objetividad extrema, impersonal, que es lo que está aniquilando el potencial de lo humano en este tiempo. Por eso el neobarroco entonces es como una especie de sustento a la espiritualidad del ser para lograr enaltecer el valor del sujeto, el valor de lo humano como centro ante la arremetida destructora, ¿no?, perversa de los poderes del capital, que son los que han venido aniquilando todo este proceso, ¿no?, importante de la dignidad de lo humano. Ese sería como un poco el contenido de mi obra en la actualidad, ¿no? En la actualidad. Sí. Hablando un poco de este tema del arte nómada, ¿cuál es el artista que influyó a usted específicamente en su obra? ¿Qué ha influido a través de todo su trabajo estético, cultural? Sí, actualmente hay artistas, ¿no?, contemporáneos muy importantes. Hay un artista cubano muy importante, ¿no?, que se llama José Bedia, ¿no? Hay otro artista muy importante europeo, ¿no?, alemán. Es de los grandes artistas neoexpresionistas, ¿no?, que logran potenciar todo ese valor de la potencia del ser como carga anímica, como la vitalidad dinámica de la expresión íntima del ser humano ante la arremetida terrible, ¿no?, de la civilización contra el ser humano. Son manifestaciones artísticas que, como por ejemplo Miquel Barceló, ¿no?, de España, de Barcelona, es muy importante también este artista porque con el neoexpresionismo se busca establecer una posibilidad ecléctica, de conjugación de opuestos, de contrarios, que también es una característica del neobarroco, ¿no?, conjugar oposiciones, contradicciones armónicas, que posibilitan entonces liberarnos de todas esas ataduras codificantes, ¿no?, que se han impuesto en la estética clásica o la estética ilustrada, sustentada solo en el poder, ¿no?, de la matemática, en el poder de la economía, en el poder de todo este valor objetivizante, extremo de la sociedad, que es lo que el artista contemporáneo crítico pluralista busca, ¿no? Por eso son formas importantes de reconocer estos valores y estos artistas que de alguna manera pues han nutrido, ¿no?, un poco esta visión cultural del presente y que nos llevan pues a posibilitar nuevos caminos, nuevos horizontes de sentido, ¿no?, para que el arte verdaderamente conecte con lo social y posibilite una transformación, ¿no?, de la sociedad. De una manera personal, yo pienso que lo que le brinda el arte que yo realizo a la sociedad sería reconocer el valor de nuestras culturas antepasadas, ¿no?, principalmente toda esa fuerza milenaria de la cultura prehispánica, de todos esos contenidos importantes, de esos otros saberes, de esas otras formas de comprender la vida, ¿no?, de ese conocimiento otro que es conveniente traerlo, ¿no?, al presente para reorientar pues el destino de la humanidad, ¿no?, que es conveniente. Es decir, ese sentido de la complementariedad, ¿no?, es decir, ese sentido de la potencia de la espiritualidad, el poder de la subjetividad, ¿no?, y la potencialidad creativa del lenguaje simbólico, son formas que se heredan de esas culturas primitivas
y que nos llevan pues a potenciar, ¿no?, estos valores nuevos en el arte que definitivamente posibilitan una transformación, ¿no?, cultural, y llegan a enriquecer lo social y a producir nuevos imaginarios, ¿no?, sociales, que es lo importante pues ahora. Es decir, hay una visión sociológica, ¿no?, del arte para lograr pensar en cómo se conecta el imaginario, ¿no?, creativo del artista con todo su entorno, ¿no?, social, con todo el contexto de las luchas sociales, de las formas de resistencia, por ejemplo, de las culturas que han enfrentado toda esta situación del sometimiento, ¿no?, cultural hegemónico de la Europa, ¿no?, central, principalmente esa visión eurocéntrica, que es lo que ha aniquilado los valores particulares de nuestra cultura y que ha generado algunas posibilidades de confusión en cuanto al sentido de lo que es entender el verdadero sentido de la identidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta visión eurocéntrica como algo impositivo, como la imposición de ciertos imperativos dogmáticos, no codificantes, que han limitado las posibilidades artísticas de la creatividad de la cultura latinoamericana, es lo que lleva primero a tener como visión de lo social las luchas de resistencia que se ha tenido frente a la colonización, ¿no? Es decir, cómo pensar entonces en una estética decolonizadora, ¿no? Y ese es un planteamiento que yo lo llevo dentro del neobarroco. El neobarroco tiene una visión decolonizadora muy importante, ¿no? Entonces se habla en términos teóricos de lo que es la aietesis decolonial, aiestesis decolonial, ¿no? Es una visión de la estética no vista desde lo europeo, no desde la visión del proyecto occidental racionalizante, sino una estética que venga desde la palabra griega, ¿no?, de la producción de las sensaciones, de las emociones, de las percepciones, de lo que es sentir, el verdadero significado de la expresión de lo humano, para lograr con ello establecer el verdadero sentido del sujeto, ¿no?, pues en la vida. Entonces ahí es donde se juega con estas visiones decolonizadoras que desde luego tocan el tema social muy adentro, ¿no?, porque la colonización ha generado situaciones destructoras de los valores, ¿no?, de la cultura y de la minimización de lo humano, ¿no?, por ejemplo, lo que ha significado la exclusión, la marginalidad, ¿no?, el sometimiento, por ejemplo, del indígena, ¿no?, todo ese dolor, ese sufrimiento tan terrible de las culturas antepasadas nuestras, ¿no?, que les tocó enfrentar todas estas situaciones impositivas, ¿no?, dogmáticas, del poder de la razón y de la óptica de la modernidad, que quisieron aplacar todo lo múltiple, lo diverso, y el valor, pues, ¿no?, de esa visión semántica de lo humano como centro, ¿no?, que es lo que hemos hablado siempre. Estamos hablando de una visión de tiempos múltiples, no de un solo tiempo, ¿ya?, que ese es un asunto, lo que se llama de una especie de descentramiento de esa visión lineal del tiempo, ¿no? Hay una óptica de entender la heterogeneidad del tiempo, no el tiempo único, cerrado, limitado, como es el tiempo del progreso, que nosotros acá siempre hablamos de que hay que progresar, ¿no? El progreso es seguir con una sola óptica, el destino hacia el futuro, mirando solo lo económico, el desarrollo material y objetivo de la sociedad, pero no estamos hablando del desarrollo espiritual, del desarrollo de los valores del ser humano, de la espiritualidad. Entonces, ese sentido del tiempo heterogéneo implica validar lo espiritual. Y validar lo espiritual en lo latinoamericano significa remontarse al pasado, ¿no?, retomar el valor de los orígenes, de la memoria, tener en cuenta esa visión importante de lo que se denomina hoy el accionar retro, ¿no?, ir hacia atrás para encontrar el verdadero sentido y el fundamento de un conocimiento que fue obstruido, perturbado por el ímpetu del poder del capital, ¿no?, con la modernidad, con el progreso y la civilización. Eso es lo que necesariamente hay que transgredir, deconstruir, ¿no?, diseminar el logocentrismo del mundo, es la palabra, digamos, más adecuada dentro de este proceso decolonizador y que nos lleva a enaltecer el valor de lo múltiple, de lo diverso y el respeto por el otro, ¿no?, el respeto
por los relatos que fueron excluidos, marginados, ¿no? Por esa visión cerrada, limitada de la visión científica. En ese sentido, entonces, podemos hablar, pensando en el valor del mestizaje, de la historia y del cambio de paradigmas, como una posibilidad de encuentro de una identidad, ¿no?, latinoamericana que puede estar conectada con lo europeo, pero planteándola desde estos principios, ¿no? Historia, por ejemplo, imaginación, ética, ¿no?, y cambio de paradigmas, ¿no? Serían los fundamentos esenciales con el mestizaje para potenciar el valor de nuestro sentido de identidad. No hacer tantos encuentros, debates, seminarios para hablar de la identidad latinoamericana que no han llegado a ningún resultado y que no han generado ninguna posibilidad transformadora de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque han negado lo otro. Es decir, la identidad tiene que pensarse en lo múltiple, en lo diverso, en lo plural, en lo contaminado, en lo contradictorio, en todo aquello que puede ser ecléctico. Es decir, lo múltiple, lo diverso no puede estar cerrado solo a una óptica y por tanto la identidad no puede estar limitada en ese sentido. Por tanto, hablemos de una identidad latinoamericana bajo esos principios planteados, ¿no? Historia, mestizaje y cambio de paradigmas. De toda esta serie de planteamientos, maestro, que usted nos hace, si cogemos personajes en concreto a nivel latinoamericano, ¿cuáles serían destacados para usted que han, digamos, luchado por recuperar esa identidad de tipo cultural y artística? Sí, hay muchos artistas importantes, contemporáneos, ¿no?, latinoamericanos, que tienen en cuenta todo este valor de lo latinoamericano, ¿no?, partiendo de todos estos elementos que nos han anunciado, ¿no?, la historia, el mestizaje, el cambio de paradigmas, esa visión nueva, ¿no?, de la semántica y de la historia. Es decir, cómo pensar en una nueva historia, ¿no?, cómo pensar en una semántica liberadora, ¿no?, de lo simbólico, para permitir un potencial grande de lo que es el lenguaje, ¿no?, como representación efectiva de lo humano, y eso es lo que el arte tiene que concebirse, ¿no? El arte es prácticamente el lenguaje en la medida que representa lo humano. Entonces, si nosotros como artistas estamos dentro de un territorio, ¿no?, dentro de una región, dentro de una localidad, es entender lo que significa el valor de la topofilia, querer el patio, querer el lugar, el jardín de la casa, querer el lugar donde uno nació, el amor al territorio que estuvimos. Entonces, ahí es donde hay artistas que tienen en cuenta nuestros valores. Por ejemplo, en Colombia hay un artista muy importante como Nadine Ospina, por ejemplo, ¿no?, que tiene en cuenta los valores milenarios, los valores del pasado y los ubica en el contexto del presente de una manera irónico-crítica, ¿no? Hay una mujer tan importante que trabaja lo social, ¿no?, como Doris Salcedo, por ejemplo, una mujer reconocida mundialmente porque toca lo social, pero de una manera visceral, ¿no?, con el dolor terrible de las desapariciones, con toda esta situación genocida, pues, de lo que sucede en Colombia, ¿no? Son artistas importantes, digamos, Guayasamín ya se podría decir es un artista de la modernidad. Estamos hablando de la posmodernidad, o sea, lo actual, ¿no? No se puede desconocer la obra de Guayasamín en cuanto al reconocimiento del valor, pues, de lo indígena, ¿no?, de las gentes del pueblo, y de todo lo que significó su obra, con el dolor, con la masacre, ¿no?, del indígena, con la muerte, ¿no?, toda esa situación destructora y marginal, pues, que sufrió el indígena, ¿no? Guayasamín lo encarnó de una manera contundente en su obra. ¿Qué es eso? Sentido orgánico de la vida, establecer una relación armónica entre conocimiento, ser humano y naturaleza. Esos tres elementos conjugados de una manera armónica es lo que posibilitará superar toda esta situación de destrucción del planeta, ¿no? Entonces hay artistas que tocan estos temas muy importantes y que desde luego nos llevan, pues, a pensar en un nuevo destino, ¿no?, de la cultura. Por ejemplo, Adriana Berajao del Brasil, ¿no?, es otra artista muy importante también que trabaja todo este proceso decolonizador, ¿no?, de todo lo que sufrieron las culturas milenarias producto de la agresión colonizadora, ¿sí?, capitalista y patriarcal, ¿no?, en Latinoamérica, que fue lo que perturbó todo el sentido de la cultura en nuestro planeta y en nuestra
nuestro continente. Maestro, usted como miembro de número de la Academia Nariñense de Historia, charlando fuera de cámara me comentó que estaba realizando un trabajo cartográfico en esta zona de los Caminos de Bolívar, más específicamente en el municipio de Consacá, Bomboná. Coménteme sobre este trabajo que está realizando. Sí, es muy importante tener en cuenta el aspecto histórico, ¿no?, dentro de las manifestaciones artísticas. Y esa historia que nosotros tratamos de contar a partir de cartografías en el desarrollo de la creatividad artística van muy conectadas con esa nueva visión del tiempo. Se hablaba anteriormente de lo eucrónico, es decir, de la multiplicidad de tiempos que nosotros debemos tener en cuenta para lograr establecer nuevos horizontes de sentido dentro de la temporalidad y hablar de lo que es formular una visión nueva de la historia, para no pensar en la historia de los vencedores, para no pensar en esa historia hegemónica de los grandes poderes ideológicos y económicos, sino pensar en una historia que parta de lo vivencial, que parta de las situaciones anímicas del ser, es decir, cómo se vivió en verdad en estos tiempos y en el caso principalmente de la independencia, ¿no? El caso de Bolívar, por ejemplo, ¿no?, que se ha especulado mucho, que se hablan tantas situaciones que a veces desdibujan incluso la personalidad de pues todos estos grandes héroes, ¿no?, de las batallas de independencia, y que por tanto es conveniente plantear una visión mucho más amplia y que parta, como lo decía anteriormente, de lo vivencial, de lo particular, de las situaciones que uno enfrenta en los momentos cotidianos, digamos, de la existencia, ¿no? Entonces, pensar en un Bolívar, por ejemplo, en sus sentimientos, pensar en un Bolívar en sus pasiones, pensar en un Bolívar a partir de sus luchas, ¿no?, pensar en la condición subjetiva del ser y no pensar tanto en la cuestión ideológica o económica, ¿no?, que es lo que a veces nos hace concebir una visión diferente de estas personalidades. Por tanto, ahí se puede hablar de una visión de la historia no lineal, pero poniendo como ejemplo los caminos de Bolívar, es decir, cómo entender esos pasos que Bolívar da a partir de las vivencias. Y esas vivencias entonces conjugarlas con la comunidad, con la región, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todo ese aspecto de relación directa del individuo con el territorio, de la persona que vive en esos lugares, en esas regiones, y con la visión de la lucha, ¿no?, libertaria. Entonces todo esto genera una cantidad de imágenes y de formas muy interesantes que es conveniente posibilitar desarrollarlas, ¿no?, dentro de unas estructuras simbólicas, de unas estructuras imaginarias que nos llevan básicamente a entender un nuevo horizonte de sentido en la visión reflexiva de la temporalidad, pensar en tiempos eucrónicos, en tiempos heterogéneos, en la multiplicidad de tiempos que nos llevan entonces a hablar de la producción de nuevos imaginarios que toquen como fundamento la historia y que desde luego nos lleven a hablar también de una identidad a partir de lo local y de las vivencias particulares de las regiones. Bueno, maestro, muchísimas gracias la entrevista, le agradecemos infinitamente la acogida que nos ha brindado ante un paisaje muy hermoso que tenemos aquí en Bomboná, y hemos departido temas interesantes, culturales, de pintura, y un mensaje muy importante que usted nos ha dado a nosotros, a toda la gente, habitante de nuestra región, de Pasto, de Nariño y de nuestro país. Muchísimas gracias la entrevista, maestro. A ustedes muchas gracias y espero mantengan firme, ¿no?, esta intención, estos objetivos de su programa, para que la sociedad en verdad conozca la importancia del arte y de la cultura como un elemento básico, ¿no?, que nutre nuestros espíritus y posibilita un nuevo horizonte a nuestras vidas.